días, mi gente. Aquí estamos nuevamente con ustedes, ya a 3 de diciembre. Aquí estoy de nuevo compartiendo este set. Como siempre, un honor para mí compartir este set con mi querido don Eli Helliger, cariñosamente, como le digo yo, don L. Don L, ¿cómo está usted? Bueno, lo primero era bienvenida. Bienvenida yo. Sí, Gracias, mire. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Bueno, prácticamente no fueron vacaciones como tal, porque fui a acompañar a mi hermana a Boston en un proceso quirúrgico. Cruzó el charco. Sí, un proceso quirúrgico que le iban a realizar en una rodilla. Y quería acompañar a mi hermana, porque nosotros nos llevamos muy bien todas. Qué bueno. Entonces, allá tengo 2 hermanas. Había una, la mayor, que está allá también, que iba a acompañar a una prima que también tiene una condición de salud y iba a estar en ese mismo día, le tocó. Oh, qué Entonces, bien. ella iba a acompañar a mi prima y yo iba a acompañar a mi otra hermana. Qué bueno. Y gracias a Dios que pude estar y agradecerle a usted y a mi querida Sara Espinosa porque, como siempre, una conducción magistral de este espacio. Y yo allá tranquila porque yo sabía que el pandero quedaba en buenas manos. Mire, y... Esa profesionalidad no se improvisa. Don Eli, gracias, don Eli. Mire, y se fue... ¿Quién se fue? Noviembre. ¿Quién se fue? Y con él la temporada ciclónica. Ay, don Eli, con él... La temporada ciclónica que nada más no afectó un solo, la tormenta Franklin, pero Wow. hubo... Esa valió por un ciclón. Sí, y más. valió, pero después torrenciales aguaceros nos afectaron. Bueno, el último fue a principio más o menos de mes, en donde 30 personas perdieron la vida. Así es. Una situación que pasará el tiempo y no dejará uno de mencionarla, porque cuando por medio de cualquier situación se pierde, aunque sea una vida, eso duele. Eso duele, sí. Como ha dolido también ese accidente ocurrido en la autopista. Esa es la carretera Sánchez. Es la carretera Sánchez ahí por la altura de Quitasueño, en Jaina. Sí. Y ¿usted sabe qué es lo más doloroso de todo esto? ¿Le puedo decir? Y a los televidentes también. Sí. Que aquí se vuelven locos tomando medidas para aquí y para allá cuando ocurre el hecho. Porque sabemos, ahí están las imágenes. Manuel, como siempre, activo, es un director que no se pierde. Sí. Ver, mire, a mí me gustaría que expertos en el tránsito tomen este video y puedan hacer un análisis. Se va a recuperar las vidas, se van a recuperar las vidas perdidas en este accidente, no, jamás, pero sirve para determinar qué hubo aquí. Yo viendo evidentemente uno observando... ¿La guagua estaba mal estacionada? No. Muy a la afuera. Yo creo que no. Yo creo o el que patanista venía demasiado rápido. El patanista venía a una velocidad que no podía. Mire. En un espacio en donde hay otros vehículos. Y viendo eso pudo ser 20 veces peor. Sí. Cierto, yo no... Pero, bueno, a veces en esta situación, don Eli, uno no sabe qué opinar, porque hay que tener cuidado sobre todo, porque hay que respetar, ¿verdad?, las víctimas. Eso ha ocurrido. Hay que respetar a la víctima, pero yo pienso que una conducción responsable de cualquier vehículo, sea una patana, un simple vehículo utilitario, una jipeta, una motocicleta, debe de hacerse con responsabilidad. ¿Verdad? Nosotros... Había temeridad ahí. Había temeridad ahí. Nosotros vemos aquí en las principales avenidas de la capital, del Distrito Nacional y de otras ciudades, competencia entre autobuses. No, eso es terrible. Bueno, el malecón es una... Por tomar un pasajero, don Eli. Por tomar un pasajero, por llegar temprano al control. Sí, para tomar el turno. Tomar el turno. Entonces, yo también he escuchado ahí a personas, a comunitarios de esa zona donde ocurrió este accidente,
exigiéndoles a las autoridades mayor seguridad vial, lo cual es correcto, también exigiéndoles la colocación de más señales de tránsito. Pero yo le voy a decir una cosa, se pueden colocar todas las señales de tránsito, se puede mejorar todo, pero si el conductor, el que tiene el guía en la mano, no conduce decentemente, no conduce obedeciendo las señales de tránsito, de nada va a valer eso. Porque mire, si usted ve el video, usted se da cuenta que la forma en la que se manejó el chofer de la patana no tenía que ver nada con ausencia ni presencia de señales de tránsito. No. ¿Verdad? No. Simplemente él venía como que venía solo en esa autopista. A una velocidad. Ahora, hay errores humanos, es probable que no se sabe que el chofer le haya dado algún... A veces son choferes que vienen cansados porque duran 2 y 3 días manejando sin descanso. La investigación arrojará todo este tipo de resultados, pero arrojará qué fue lo que ocurrió ahí. Y que esos resultados sirvan de algo. Y que la autoridad... Para llamar a conciencia, que las autoridades tomen cartas en el asunto, don Eli, y que haya un régimen más drástico de consecuencias. Sí, después de este accidente estaba pensando, fíjese, hace tal vez un año y medio aquí, la mayoría de los motociclistas circulaban sin cascos protectores. Bueno, las autoridades comenzaron a hacer un operativo incautando que ha dado resultados, motocicletas, ha dado resultados. Y pidiéndole a todo el mundo que compre su casco. Sí, ahora usted por la ciudad, usted ve muy poco motoristas sin cascos. Sin cascos circulando. Es cierto. Hubo que, lamentablemente, hacer algún tipo de coerción para que eso ocurra. Yo pienso que con el tránsito las autoridades deben de, entre otras cosas, aplicar un poquito más de coerción. Sí, porque lamentablemente... No hay ninguna razón para que alguien ocupe las aceras. La calle, esa vía es para los carros, los motores, los camiones, y la acera es para los peatones. Usted ve, hay calles en donde usted, al momento de caminar, las aceras están ocupadas. Y el peatón tiene que tirarse a la calle. Tiene que exponerse. Mire, don Eli, yo quiero pues enviar nuestras condolencias desde aquí a nuestro querido colega Abigail Peña, porque el pasado miércoles falleció su hijo de apenas 32 años de edad, Junior Abigail Peña Castaños, en la ciudad de Miami, de un infarto. Esta muerte se une a la de muchos jóvenes que en los últimos dos años, se puede decir, 2 o 3 años, pues están muriendo a causa de infartos. No sabemos a qué se debe esto, don Eli, tanta gente jóvenes muriendo de infarto, incluso haciendo deportes, corriendo bicicleta o jugando basquetbol en las canchas. Lo cierto es que se pierde una vida joven. Nuestras condolencias, porque sabemos que un padre, una madre, nunca estarán preparados para recibir una noticia como esta ni entenderla. Y yo digo que solo Dios y el tiempo son los únicos que pueden aligerar un poco este dolor. Sí, así desde mismo, aquí nuestras condolencias. Tanto a Abigail como a la madre de ese joven. Sí, a su familia, Marixa. Y a ese joven que nosotros, yo creo, sí, recuerdo haberlo conocido pequeño. Mire, ¿qué es lo que está pasando con un tal Kiko La Quema? ¿Qué es lo que quema el Kiko? ¿Qué es lo que quema el Kiko? Este es un fenómeno que hay que estudiarlo, nuestros científicos sociales deben de estudiarlo, porque según he visto algunos reportajes, este señor es protegido y defendido por la comunidad. Yo vi una señora diciendo, mire, Kiko ha sustituido al gobierno en la persecución de los robos, de la zona. Esta es una comunidad que está en orden por él.
¿Cómo va a ser? Sí, porque parece que él, para que, como dicen los narcotraficantes, Entonces no es para como... que no le quemen la zona, ellos imponen el orden. Ya. Porque lo de ellos es... Ellos se convierten como una especie de benefactores para cuando ocurra cualquier situación ser protegidos por la sociedad. Por la sociedad. Así fue cuando Quirino, ¿usted se acuerda? Digo, no es el mismo caso, no es el mismo caso, ni sí. puedo estar yo juzgando a Kiko sin saber a qué él se dedica, ni de qué lo acusan, ni nada por el estilo, pero eso es lo que dice don Eli. Sí, este es un fenómeno que hay que estudiarlo bien. Pero yo leía en los periódicos, don Kiko tiene en zozobra Cambita, ¿eso era cierto? Eso es cierto. Bueno. Porque si es que, como dice la gente, que lo que hace es que protege, que cuida, que hace, sustituye incluso las labores que le toca hacer a algunas autoridades. Entonces no es tan malo, Kiko, como dicen que usted cree. Así mismo es, sí. No es, bueno, pero eso... ¿Y por qué eso de la quema? ¿Qué él quema? Bueno, no sé, no sabe conozco qué es lo que quema él. Bueno, lo cierto es usted ni sabe lo que quema Kiko, ni le interesa averiguarlo, ¿verdad? Lo cierto es que en ese mundo aparecen unos apodos un poco raros. Bueno. Los hermanos kilovatios. Ay, Padre de la Gloria, miren, señores. En la romana había uno que le llamaban... ¿Cómo era? Ahora no recuerdo, pero siempre tienen apodo y nombre. ¿Verdad? Sí. ¿Y quién es que le pone esos apodos? Bueno, don Eli, como no sabemos lo que quema Kiko, pero ¿verdad? Quema, vamos. De cerca y de lejos. De cerca y de lejos. Miren, no nos vamos a meter en problemas con ese señor, que cuando viene aquí nos quema, nos quema. Así es que estés tranquilo. Mejor y mejor. Nos vamos a una pausa y luego recibir aquí en los estudios de Entérate con Mayra a nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de cambio climático, don Eli. Muy buen tema. Muy buen tema, ¿verdad? Muy buen tema. Sobre todo, a ver si nos explican algo de eso, de esas lluvias, esos torrenciales aguaceros ocurrido el sábado 18. Sábado 18. A ustedes no se muevan, que queda un contenido bastante bueno en este espacio. Ya retornamos. Señores, gracias por continuar con este espacio Entérate con Mayra. Para nosotros es un inmenso placer recibir en los estudios de este espacio pues al señor Enrique de León. Él es presidente de la Comisión por el Cambio Climático. La presencia de don Enrique no podía ser mejor, justamente para explicarnos sobre todo esto que ha ocurrido en la República Dominicana con esos fenómenos, no solo del pasado sábado 18, sino del 4 de noviembre del 2022. La gente se pregunta, ¿qué ha ocurrido? Bienvenido, don Enrique. Muchísimas Yo creo que gracias. usted puede ayudarnos mucho a arrojar un poco de luz en medio de todas estas situaciones. Para nosotros, de verdad que nos satisface el que usted pueda acompañarnos en el día de hoy. Adelante, don Enrique. ¿Cómo está usted, don Enrique? ¿Usted está bien, don Enrique? Esos ojitos suyos así tan... bueno, a las órdenes. No lo puedo prestar, pero... ¿No me lo puede prestar? No, me quedó ciego. Pero, al menos engalana el espacio. Por lo menos para el deleite. Mire, don Eli quiere hacerle una pregunta Enrique, de una vez, porque él no quiere que yo le pregunte, no quiere que yo lo piropee. Don Eli, deje los celos, por favor. Enrique, a propósito de estos dos acontecimientos de lluvias que provocaron más de 30 muertes, mal contado, se ha puesto a revivir el problema aquí del cambio climático en el país. ¿Realmente nuestras autoridades comprenden lo que es el fenómeno del cambio climático? ¿Y qué está haciendo? No están conscientes de eso. No están conscientes de eso. ¿Y se está haciendo mucho, o suficiente o poco para amortiguar este fenómeno del cambio climático? Bueno, hay esfuerzos tanto de la sociedad como del propio gobierno, porque los efectos del cambio climático son tan nocivos que hay que hacer algo.
Es Sí. decir, la sociedad y el gobierno dominicano están obligados a reaccionar. El problema no es que reaccionen, es que prevean. Ese es el punto. Y prevean en el sentido de buscar la manera de aminorar la causa del cambio climático, cómo producir la adaptación del país, de los sistemas productivos, de la vida del país a los efectos del cambio climático. Hay que adaptar el país, hay que preparar el país para esos efectos que ya sabemos que llegaron y no se van a ir por el momento. Pero también hay que hacer un esfuerzo por reducir las causas que provoca el cambio climático y esos efectos catastróficos. Por ejemplo, nosotros acabamos de producir a través de RD 100% Renovable, que es una coalición donde participamos con otras instituciones, una ruptura con el gobierno. El gobierno nos mantuvo año y medio dando vueltas, nosotros llamamos mareo. Mareo. Cuando nos pusimos de acuerdo y trabajamos junto con el Ministerio de Energía y Minas, un plan para la colocación masiva de paneles solares en los techos, sobre todo en los sectores populares, en los barrios. Con eso, en 3, 4 años podríamos estar generando un 20, un 25% de la energía eléctrica que se necesita en el país con panelitos en los techos de las casas. Como por ejemplo Australia produce más de la mitad de su energía con paneles solares en los techos de las casas. California el 25%. Entonces, y eso tiene un costo casi cero para el Estado, porque es una iniciativa de las familias. Particular. Claro, habría que respaldar. Incluso nosotros demostramos, trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, que los paneles solares reducen significativamente el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico se lleva $2.000 millones de dólares cada año. La persona o la familia que tiene paneles solares deja de recibir subsidio. A veces yo pienso, cuando escucho exposiciones como esa que usted hace, don Enrique, con relación a los paneles solares, que a veces al Estado no le interesa reducir las pérdidas. Porque si es tan sencillo así, ¿por qué entonces quedarse de brazos cruzados? Lo que impide el montar los paneles solares a la gente son las trabas de la ley. Pero por eso le digo. No, porque realmente... Enriquito, ¿y los generadores se oponen? ¿Tú crees que apoyarían eso, los generadores? No, ese es el problema. Los intereses los están por encima de todo. Así es, tú has puesto el dedo en la llaga. Porque ahí en La Romana, en el este, hay muchas familias que tienen su casa ahí, que quisieran poner... Y hoteles. Colocar paneles solares, pero ahí hay una... CEPEN. El problema es, para que el público entienda, el gran capital que está invertido en el sector energético tiene en este país características monopólicas, o más que monopólicas, oligopólicas. Entonces ese gran capital que ha estado invertido en energía fósil, en carbón, en petróleo y en gas, ha comenzado a trasvasarse al sector de energía limpia. Y el gobierno lo que ha hecho es darle PPA, es decir, contratos de grado a grado a ese sector, y conservando la misma estructura oligopólica que ha mantenido en la generación con fósiles, es decir, con carbón, petróleo y gas. Lo que quiere decir que el consumidor, es decir, el que paga la electricidad, le da igual que sea fósil o sea energía limpia y renovable, porque lo que ocurre es que tú sigues pagando la misma tarifa, porque ese capital lo que hace es, aunque rebaja su costo de producción, esa rebaja del costo de producción no la pasa a la tarifa.
Entonces, la pasa a su bolsillo. Entonces, no quiere que el sol, que es gratis, que es para todo el mundo, ahorita lo venden, sea en provecho del que pueda tener un panelito solar. Es decir, usted con 2 o 3 paneles solares en su casa, usted tiene electricidad suficiente para usted y para vendérselo a la distribuidora. Es decir, usted puede ganar dinero con eso. Pero los grandes capitales no quieren eso. Y de hecho, yo mencioné Australia. En Australia hay casi una guerra civil porque los grandes generadores quieren cortar la electricidad que emiten los paneles solares al sistema. no le conviene. No, porque es un problema de... Es como, por ejemplo, en la agricultura. ¿Usted cree que los latifundistas quieren los pequeños hacendados, la pequeña granja? No. Es decir, los latifundistas son enemigos acérrimos del pequeño productor. Todo el interés. Usted dice, ¿y por qué? No, porque el pequeño productor, y en el caso de la electricidad, los autogeneradores, los proconsumidores, además de satisfacer sus necesidades sin pagarle a nadie o pagando poco, a la misma vez venden la electricidad que les sobra más barata y además sin pérdida, porque se la venden al vecino. Es decir, no hay pérdida en la línea de transmisión. Entonces, eso, los grandes generadores y la distribuidora son contrarios a la familia que pone paneles solares. Don Enrique, mire, se usa mucho, en los últimos años se ha estado usando mucho ese término del cambio climático. Se hacen cónclaves internacionales con los países para que cada uno de sus miembros, ¿verdad?, conozca sobre cómo mantener sano el medio ambiente y todo esto. Sobre la situación que hablábamos al principio de lo que ha ocurrido aquí en la República Dominicana. 2 fenómenos que... En noviembre los 2. En noviembre los 2 y que no hemos tenido una explicación, ¿verdad, don Eli? Concreta sobre esos fenómenos de los conocedores, ¿verdad?, del tema. Cuando hablamos de cambio climático, ¿a qué nos referimos? Mayra, para que nos entienda la población de esa palabra que se ha vuelto tan famosa en los últimos años y a la que nosotros vemos con dolor que muchos países no le hacen caso, no le han puesto la atención que esto amerita. Bueno, antes de abordar tu pregunta, que es una pregunta muy correcta y muy básica, yo quisiera hacer una aclaración. Los muertos no son culpa del cambio climático, lo de la lluvia. Lo de la lluvia. No. Es decir, el cambio climático es responsable de la lluvia. De los muertos es responsable la falta de prevención del gobierno. Por ejemplo, lo que ocurrió el 27 de febrero es obvio que se debe, independientemente de si hubo o no falla en la construcción, es que aquí no hay drenaje pluvial. Eso pasó también en el año 2022. Es decir, esta es una ciudad que ha ido creciendo sin que haya un sistema de canalizar el agua que cae en un país tropical, que se supone que va a caer mucha agua. No tenemos la prevención de crear un conducto que canalice el agua de la lluvia para que no se estanque y no se transforme en un problema. Eso cuando Colón llegó a la isla y se construyó la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de los colones, esa ciudad se hizo un drenaje. Los colonizadores, los españoles, en 1491, le hicieron drenaje que no sé si Hellier, pero yo, siendo niño, andaba por él. Y todavía se puede ver en el Parque Independencia. Sí, esos túneles por ahí. Eso es drenaje. Tú podías comunicarte de un lado a otro en la ciudad colonial por debajo de la tierra, por lo menos los niños sin agacharnos. Entonces,
Eso es eso elemental, que ya en el 1492 se sabía que había que hacerlo. El resto de la ciudad no tiene desagüe, no tiene drenaje pluvial. Y entonces tú puedes edificar lo que tú quieras, pero si tú no tienes drenaje pluvial, tú estás acumulando una fuerza terrible. El agua es una fuerza muy poderosa. Cuando se acumula y es empujada, es la cosa. Bueno, cuando el ciclón David, yo subí a Jarabacoa y a Constanza, y yo vi lo que, por ejemplo, hizo el Yaque. Todo el agua movió Peñasco, que era increíble. Es decir, sí, porque la tierra acumulada tiende a ablandar la tierra, ¿verdad? Y entonces erosiona, pero también empuja. Claro. Entonces, así no, es decir, hay que, claro, ¿por qué no se produce, no se crea el drenaje? No, porque los gobiernos, sobre todo los gobiernos democráticos, hacen obras para ganar votos y el drenaje no se ve. Solamente su carencia se ve cuando hay los muertos. Entonces, mucho cuidado, no culpen al cambio climático de las muertes. No, el cambio climático es responsable de la lluvia. Pero el cambio climático tampoco es algo benigno, ¿no? El cambio climático no es nada benigno. No lo podemos culpar de la muerte, pero hay que reconocer que no es benigno. No, por supuesto. En un momento te produce el fenómeno del niño y en otro el fenómeno de la niña. Sí, perfecto. Bueno, el cambio climático es un fenómeno en el clima. Es decir, ha resultado que se ha producido un calentamiento de la atmósfera por las moléculas de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Le llaman efecto invernadero porque precisamente esas moléculas se vinculan unas a las otras y crean como un sarán, una cubierta que no permite que el calor de la Tierra pueda salir hacia el espacio exterior. Entonces, la atmósfera, por estas moléculas, para la salida del calor, ¿no? Y eso produce un calentamiento promedio de la atmósfera y cambia, por tanto, la composición de los gases que respiramos. Es como nosotros vivimos, todos los seres vivientes que estamos sobre la superficie del planeta, vivimos como en una especie de pecera, que en vez de ser de agua, es de gases. El calor primero aumenta la temperatura y nosotros, la vida sobre el planeta, incluyéndonos nosotros, tienen tolerancia dentro de un rango de temperatura. Pasado ese rango, se atenta a la vida de la vida humana, pero antes de las plantas, es decir, o de los animales. Hay especies que a una determinada temperatura, que es tolerable para nosotros, no pueden vivir. Enrique, como los osos polares, por ejemplo, Enrique, o las focas. República Dominicana, que es uno de los países que menos emisión emiten por nuestra capacidad industrial, es pobre comparada con Japón. Sin embargo, vamos a ser de los países que estamos dentro de la línea de amenaza del cambio climático. Sí. Entonces, ahora mismo se está celebrando, se va a celebrar ahí en Pero déjame decirte una cosa, que no estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Hay dos maneras de medir las emisiones. Una forma es de manera absoluta cuánta tonelada de dióxido de carbono emitimos. Bueno, en ese sentido, nosotros somos los menos emisores. Pero hay una manera también de cuantificar esto. Es decir, qué cantidad de gases de dióxido, o de cantidad de dióxido de carbono emitimos por persona. Si es así, nosotros emitimos per cápita, tanto dióxido de carbono como la India, más que la India. Por la cantidad de vehículos que tenemos.
la cantidad de vehículos que tenemos. No. O sea, bueno, por vehículos, por Punta Catalina, es decir, si tú divides los 30 millones de toneladas de dióxido de carbono que emitimos, alrededor de 30 millones al año. Tú lo divides por los 10 millones de habitantes, que somos los 9 y pico, en fin, como ustedes quieran, va a dar una cantidad, 3 puntos y pico, que es superior a tú dividir lo que emite la India de dióxido de carbono, las toneladas que emite entre la población. Con todas las vacas que tienen, con todas las vacas que tienen al aire libre. Don Enrique, ¿qué ha hecho que...? Porque las vacas, como tú muy bien señalas, emite también metano, más que dióxido de carbono, un gas que es produce más calor, más calorífico que el dióxido de carbono. Y nuestro parque industrial no sea, porque en muchas naciones el parque industrial se ha ido renovando para esto. Nuestro parque industrial, ¿cómo está? El Estado le exige la compra de equipos modernos a las empresas. Te hago la pregunta porque la coalición contra el cambio climático que tú presides mantiene una lucha para llevar a Punta Catalina a que emita menos, a que sea menos contaminante. Así, y emita menos dióxido de carbono. Y emita menos dióxido de carbono. Entonces, por eso te hago esta pregunta. Bueno, mira, los grandes emisores de dióxido de carbono de República Dominicana son dos. Y en cierta manera resultaría fácil de controlar. Uno es la generación eléctrica, que es la principal causa. La generación, es decir, el uso de los fósiles en generar la electricidad que consumimos es el principal culpable. Pero dicen las autoridades que en los últimos años la matriz de generación ha ido cambiando mucho a energía limpia. Eso es un cuento. Eso es propaganda. Claro, con respecto antes de cero, es decir, de nada a que haya algo, es un crecimiento de 1000%, pero eso es relativo. Y además de ese elemento que usted menciona de las plantas que producen energía, ¿qué otro factor influye en el daño al medio ambiente, sobre todo aquí en el país? Los vehículos, efectivamente, la flota vehicular que es de motor de explosión de combustibles fósiles es terrible. Y no solamente para la atmósfera, es terrible con respecto a la salud. Nosotros nos salva en la ciudad de Santo Domingo que vivimos frente al mar, que es una ciudad frente al mar, pero es una ciudad cochina, en el sentido de que cuando tú andas por la calle, yo nada más pienso en los motoristas, en los muchachos que andan en los motores respirando, no solamente es dióxido de carbono, sino es monóxido de carbono. El dióxido de carbono no es dañino directamente. ¿Y cómo se puede mejorar esa situación? ¿Hay alguna propuesta para enfrentar esa situación de los vehículos? Nosotros tenemos años, desde el 2014, planteando dos medidas muy sencillas. Uno es el transformar nuestro sistema energético, la energía eléctrica, con fuentes renovables y limpias, es decir, con el sol y con el viento. Generación hidráulica. Sí, eso está, y sobre todo si hacemos la revolución de los techos, es decir, si ponemos paneles solares, nosotros no tendríamos problemas. En 3 o 4 años nosotros tendríamos la solución de las emisiones, por lo menos por la generación eléctrica. Y la vehicular, lo que hay que hacer es tomar dos medidas. Una muy sencilla y otra muy compleja. Una es sustituir, que es la más sencilla, aunque también tiene sus problemas, sustituir el motor de explosión, es decir, el motor de combustión, de gasolina, gas y gasoil, por vehículos eléctricos. Sobre todo, no todos, bastaría para comenzar con el transporte público.
el transporte público masivo, en cierta manera se comenzó con el metro. El metro es un sistema de... Y el teleférico. De transporte eléctrico. Y la otra es el transporte de mercancías. Ojalá que no solamente con camiones eléctricos o con otro combustible como el hidrógeno verde, sino con trenes. Este es un país que ha habido tradición de trenes. Yo como niño veía los trenes, sobre todo en San Luis. En las centrales sindicales, sí. Sí. Es decir, este es un país que todo el este estaba conectado con trenes. Con trenes, sí. Entonces hay que volver, claro, y ahora hay sistemas muy modernos y muy eficientes de trenes para el transporte de mercancías, y eso reduciría la mortandad en las carreteras. Porque si usted ve las noticias de los accidentes, casi en todos los accidentes está envuelto un transporte de mercancías. Sí, de un carga camión, pesada. una patana. Sí, ¿Por porque, qué? Porque cuando esa edad ya usted sabe lo que ocurre. Sí, En el caso caso carritos pequeños, veloces, con esta patana, es una combinación de muertes. Un elefante y una hormiguita, don Enrique. Mire, ya estamos finalizando el Le tiempo. quería preguntar. Por eso es precisamente, don Eli, le decía para que ya con su pregunta cerraríamos. No, en el caso de Punta Catalina, esas emisiones, yo he escuchado a don Celso Marrancini, que es el administrador de eso, diciendo que ellos la han controlado. No sé si será verdad. Ahora, yo también quiero preguntarte, ¿qué hace Punta, qué uso le da a esa gran ceniza después de la quema del carbón que queda? Mira, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Ay. Bueno, el público sabe, porque hemos mostrado videos, fotos, que Punta Catalina produce una Pero gran... no solo Punta Catalina, sino el parque de Jaina, no, que por supuesto, produce Itabo y Barahona Carbón. Pero Punta Catalina es lo máximo. Es la reina. Mira, ahora mismo hay depositado mucho más de 500,000 de toneladas de cenizas tóxicas. ¿Pero qué se hace con eso? Eso no le da ningún uso. No tiene ningún uso y no puede tener ningún uso, que no inventen, porque ya en el pasado se inventó. Cuando trajeron las cenizas de AES de Puerto Rico, que es la misma que está ahí en Punta Catalina y la que genera Itabo 1, Itabo 2 y Barahona Carbón, esas cenizas son nocivas, son tóxicas, tienen metales pesados, son sustancias que no se destruyen ni siquiera por el fuego. No hay, por ejemplo, en Puerto Rico, como estaba prohibido y está prohibido depositar ceniza en el territorio insular de Puerto Rico, la trajeron para acá. Y se inventaron depositarla en Arroyo Barril. Y en Arroyo Barril a la gente se le dijo, como se le dijo a la gente de Nizao, de Punta Catalina, que podían usar esa ceniza para poner piso en sus casas, para abonar los jardines o los conucos. Y no es cierto, no es cierto. O pintar con esa ceniza las paredes. Y en Arroyo Barril se produjo un problema de salud que fue conocido por un tribunal de Delaware en Estados Unidos y obligó, para no ir a juicio de fondo, el juez obligó a AES a comprometerse a pagar $37 millones que terminó pagando el Estado Dominicano a las familias de Arroyo Barril en el 2016. Bueno, don Enrique. Claro, que nosotros aquí desgraciadamente no tenemos un tribunal como el de Delaware, porque nosotros hemos sometido, por lo menos en 3 ocasiones a Punta Catalina, por los daños que puede causar esa ceniza y no ha pasado nada. Bueno, don Enrique, mire, el tiempo se hace corto para hablar de estos temas que dejan a uno, ¿verdad?, como queriendo más, pero así es la televisión. Nosotros agradecerle que haya pues estado con nosotros, y en una próxima invitación nos gustaría, don Eli, que don Enrique nos hablara de la ADP, ya que él junto a la querida profesora Ibelice Prax de Pérez fue
el fundador de ese gremio, uno de los gremios más grandes, si no el más grande, ¿verdad, don Enrique?, del país. Entonces, en una próxima entrega, de verdad que nos gustaría tratar ese tema. A ustedes, pues, continúen en sintonía en Entérate con Mayra, que tenemos un poco más. Gracias, don Enrique. Gracias. Gracias a ustedes. Yo no puedo estar más agradecida de la vida ¿Cómo? que recibir el cariño de tanta gente a través de este espacio. Don Eli, yo le mandé una foto que fui a 2 hogares que visité allá en Boston y ellos no sabían que yo iba a entrar a esa hora, don Eli, ni tampoco se lo inventaron. Sorpresa mía cuando me encuentro que están viendo este espacio. ¿Cómo? En Pero YouTube. Eso está bueno. Yo le mandé la foto. Sí, muy bueno. Entonces eso nos llena de satisfacción saber que no solo pues llegamos a nuestra gente de aquí, sino también de allá. De allá. Ay, eso es importante. Mire, y por allá anda nuestra querida Sara, que hoy nos va a tratar el tema migratorio, pero en exteriores. En exteriores. Así es que saludito, querida Sara, y adelante. Hola, muy buenos días. Hoy en la sección migratoria te informaré cuáles son algunos de los países donde los dominicanos pueden viajar sin visa. Y es que la República Dominicana actualmente es el tercer país con el pasaporte menos poderoso de Latinoamérica, solo por debajo de Cuba y Haití. A continuación, te mencionaré algunos de los países de América Latina donde los dominicanos pueden entrar sin visa. Entre ellos se encuentran Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y no puedo dejar de mencionar Colombia, un país lleno de atractivos turísticos donde los dominicanos en los últimos años han recorrido todos sus rincones. Uno de los lugares turísticos en Medellín que no debes dejar de visitar es Piedra El Peñol, ubicada en Guatapé, Antioquia. La Piedra El Peñol fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por el señor Luis Eduardo Villegas López. Actualmente puedes acceder a su cumbre subiendo los 715 escalones, encontrando en su parte final cafeterías y tiendas artesanales. Desde allí disfrutarás la hermosa vista que envuelve toda la zona montañosa de Guatapé. Además, puedes disfrutar de un viaje en lancha recorriendo toda la presa en El Peñol y Guatapé, llevándote la experiencia que nunca jamás olvidarás. Hasta aquí la sección migratoria. Bueno, gracias, querida Sara, como siempre ahí ofreciéndonos esas informaciones súper interesantes. Como interesantes son también pues las que nos trae nuestra querida Mirla Germán Galvez, enseñándonos ahí cómo comportarnos, señores, cómo estar en una mesa, cómo aprender a comer, dónde colocar esto. Y uno a veces cree que se le está comiendo, y cuando ve esta sección de Mirla se da cuenta que uno no sabe nada. No sabe nada. Así es que adelante, Mirla, adelante. ¿Cómo estás, querida Mirla? Muy buenos días. Muy buenos días. Esta mañana vamos a recordarles a todos los televidentes cómo debemos conformar una mesa para una cena formal. Ahora que estamos en Navidad, que hacemos muchas actividades. Recuerde primero debemos poner nuestro plato base. Y recuerden la distancia de los platos y la cubiertería. Siempre debe ser nuestro de distancia de la mesa del invitado es 1 pulgada. O no es, mejor dicho, nuestro dedo pulgar. Igual la distancia entre cristalería, entre cubiertería y la cristalería. La distancia debe ser también un dedo pulgar. Recuerden
que cuchara y el cuchillo deben ir a la mano derecha. El cubierto siempre lo colocamos a la izquierda conjuntamente con la servilleta. Y como estamos con motivos navideños, ella tiene motivo de Navidad. Ustedes dirán por qué los colores en la cubertería. Es que quiero darle la opción de que podemos usar de color dorado, lo podemos usar también plateado y dorado combinado, y como este también completamente dorado. Otra opción es que podría ser completamente plateado. Ustedes pueden ahí combinar como lo deseen. Y también quiero decirles que ustedes pueden utilizar una cristalería temática, así como hacen las fiestas. Temática porque es Navidad y la cristalería, los platos pueden ser con motivos navideños, como tenemos este acá. Para que ustedes sepan que también es una manera de arreglar la mesa y que es algo que se permite. Y aquí tenemos entonces 3 platos. Aquí tenemos el plato hondo, por si usted si usted va a brindar alguna sopa, lo utilizamos. Este llano pequeño, si usted va a brindar alguna ensalada. Y este otro llano más grande es para el plato principal. Aquí arriba tenemos los cubiertos de postre. Tenemos acá el cubierto, recuerden que sus dientes siempre deben ir a la derecha. Tenemos la cuchara, la cual la pala debe ir a la izquierda. Y aquí recuerden siempre a la derecha debemos colocar nuestras copas. Y recuerden que en el centro siempre vamos a colocar la copa de vino tinto. Recuerden que siempre a la izquierda tenemos la copa de agua. Y a la derecha colocamos la copa del vino blanco. Así que yo espero que ustedes recuerden, ¿verdad?, cómo debemos conformar la mesa y que podemos utilizar motivos o el motivo navideño. Aquí quiero darle alguna opción con la que usted puede decorar la mesa, que son estos candelabros, que son muy bonitos, son opciones que ustedes pueden utilizar. Igual también, ¿por qué no utilizar platos y jarrones que sean con motivos navideños para brindar a algún ponche o vino? Se puede. Así que esta es la conformación y espero que ustedes lo recuerden. Así que pasen un feliz resto del día y en la próxima estaremos aquí con ustedes. Bueno, don querido Eli Helliger, cariñosamente don L, por el día de hoy, domingo 3 de diciembre, esta mutual ha completado la jornada de hoy. ¿Qué le parece? Así mismo. Don Eli, pero mire, a mí se me olvidó decirle al principio, usted parece que el que estaba de viaje era usted. Sí, Usted está como muy buenmosito. Tirando tela, como dicen en el barrio. Usted estaba, Tirando tela. sí, como esperando para decirme, Mire, ¿qué tú crees? Yo también me veo bien. Esta semana comienza a circular el doble. Ay, no lo diga duro para que no se enteren los mañositos. La gente que le dé un buen uso a su Porque, don Ali, ¿y cuál es la mañita que tienen los ladrones de estar esperando que la gente que trabajó todo el año cobre para ellos hacerse dueño de ese dinerito en menos de un minuto? Ellos también, dirían ellos que ellos también quieren su doble. Bueno, mire, don Eli, mire lo que vamos a hacer. El próximo domingo, en nuestros comentarios, vamos a tratar de orientar a la ciudadanía, a las personas que cobran su doble, de cómo manejarse para evitar ser víctimas de asaltos, de robos. Bien. Me parece muy bien. Dar algunos consejitos, porque a veces la gente cuando ve que le pusieron ese dinerito en la cuenta, se vuelve loca. Oye. Conozco un amigo que él se paraba en una esquina. Ay, Dios mío. Mire, cualquiera vuelve loquito cuando le dan, en vez de uno le dan dos. Esa paca. Ay, no, a veces para pagar las deudas, pero es duro cuando usted está esperando ese dinerito que viene un señor ladrón y le da el golpe. Mire, es duro. ¿Usted cree que los ladrones entrarán al cielo? No. ¿Verdad? No. Cónchale. Aunque tienen mucho dinero para pagar su entrada. No, hombre, a veces lo que hace se lo gastan de una vez. Como no le costó sudor. Lo queman de una vez. Lo queman. Ay, mi madre. Bueno, dejemos eso de la quema, señores. A ustedes, gracias por la sintonía. Les invitamos a que continúen con la programación de Cinevisión Canal 19. Nosotros solo nos resta
desearles un feliz resto de este domingo y muchas bendiciones. Bye bye.